Buenos días, doctora María Sechi. Le voy a presentar la matriz de análisis del documento escrito por Manuel Aranda Orgallar, que trata acerca de las estrategias generativas competitivas, cuya tesis central es precisamente estas estrategias genéricas competitivas. Él define la estrategia genérica competitiva como la estrategia utilizada para competir, ya sea en empresas con monoactividad o en aquellas que se han diversificado y se han constituido en las llamadas unidades de negocio o unidades estratégicas de negocio. Cuando hablamos de estrategias genéricas, nos estamos refiriendo a la posibilidad de poder construir una tipología o incluso un modelo que sea capaz de explicar las posibles opciones que una empresa tiene para poder elegir una u otra estrategia. Es decir, que la estrategia que utiliza una empresa para conseguir sus fines podría ser utilizada por otra empresa. Pero si estamos de acuerdo en definir a la empresa como una colección única e irrepetible de recursos y capacidades, la utilidad de copiar una estrategia de otra empresa no es adecuada. Las estrategias genéricas no son tan genéricas como Porter afirma, admitiendo en cierta forma las situaciones contingentes, lo que hace que la generalidad deba ser más matizada. Es decir, debe haber más variedad en estrategias. Ahora bien, a nivel de las organizaciones, como es conocido, existen varios niveles estratégicos. Concretamente tenemos tres: el corporativo, el competitivo y el funcional. Cada nivel estratégico utiliza una serie de estrategias para conseguir sus objetivos, pues no olvidemos que esta diferencia en niveles tiene que ver con la diferencia que también existe en varios niveles en los objetivos que se propongan esas empresas. Las estrategias pueden ser únicas para cada empresa y contextuales. También podemos constituir una clasificación, o en contexto también podemos constituir una clasificación de estrategias que señala aspectos muy generales que cada empresa u organización puede particularizar a su antojo, teniendo en cuenta el análisis realizado para el fin que ellas quieran conseguir. Teniendo en cuenta los clientes que se encuentran a nivel competitivo, tres tipos de definiciones que se deben tomar en cualquier sector o mercado en el que compitan las empresas, que bien puede decirse que son fundamentos en la estrategia a nivel de negocio. Son fundamentales porque para poder tener negocios exitosos se deben tener en cuenta estas estrategias, según lo expuesto por Hill y Jones. Se refiere a las decisiones sobre las necesidades que tenga una empresa, el nivel de mercado en que se debe competir y las decisiones sobre las habilidades o capacidades claves necesarias para competir de tal forma que para competir en esa forma elegida. En cuanto a lo referido a las necesidades de los clientes, trata de las decisiones que una empresa toma para satisfacerlos y que tiene que ver con el binomio producto-servicio. Los clientes de una organización pueden estar basados en características muy concretas y como quiera que en un mercado puede subsistir diferentes e importantes entre los importantes clientes, una organización debe buscar las diferencias entre la totalidad de ellos y, una vez conocidas, optar por servir a una clase de ellos según las características internas de la organización. Obviamente, también puede competir por la totalidad del mercado, aunque esa opción es la más complicada por el alto grado de competencia que se encuentra en estos mercados. Además de por otras razones derivadas de la dificultad de servir adecuadamente a los distintos tipos de clientes. Al realizar una segmentación,
los clientes encontrarán algunos aspectos positivos en la organización, como unos eficientes o superiores, o con deficiencias también puede ser que se encuentren en estos segmentos, o un trato más adecuado a las necesidades del segmento objetivo elegido. Manuel Aranda Orgallar, en este análisis, utiliza planteamientos de autores como Michael Porter, Amsoff, Mintzberg, Hill y Jones, Schumacher, Navas y Guerra, Grant, para analizar y reflexionar acerca de las estrategias que tienen las organizaciones y elegir las estrategias genéricas competitivas. El autor es racionalista, presenta los conceptos de varios autores o acerca de las estrategias que deben usarse en el nivel competitivo y se evidencian en lo siguiente. La manera clásica de analizar las estrategias genéricas competitivas basadas en los argumentos de Michael Porter, en el abordaje de las críticas de otros autores que se hacen a los argumentos de Porter, señalando la conveniencia de revisar los anteriores conceptos a la luz de los problemas tanto conceptuales como empíricos encontrados. Además, este autor realiza el análisis de las elecciones de las organizaciones basadas en las estrategias propuestas por Bowman para elegir una estrategia u otra. La esencia de la teoría se evidencia en la manera analítica, reflexiva y crítica en que se aborda lo relacionado con las distintas aproximaciones que se han divulgado sobre las diferentes tipologías estratégicas competitivas. Por ejemplo, Amsoff señala 4 tipos de estrategias, a saber, penetración en el mercado, desarrollo del producto, desarrollo del mercado y la diversificación. O la propuesta de Mintzberg con 5 posibles elecciones estratégicas, entre las que tenemos la ubicación del negocio medular, diferencia del negocio medular, elaboración del negocio medular, aplicación del negocio y reconsideración del negocio medular. El autor fundamenta este criterio a través del racionalismo comparativo cuando él realiza comparaciones entre los conceptos y teorías de los diferentes autores acerca de las estrategias genéricas competitivas. Por ejemplo, la diferenciación según Porter de estrategia precisamente de diferenciación consiste en que aquella estrategia que pone todos sus énfasis en la consecución de alguna diferencia en cualquier aspecto importante y deseado por el comprador a través de una serie de actuaciones en la empresa, lo que le confiere la posibilidad de elevar el precio y el margen de beneficio. Y Grant manifiesta que existen 2 fuentes para lograr la diferenciación: la que proviene de la oferta, es decir, de la empresa que desea la diferenciación, o la que proviene de la demanda, es decir, de las variables significativas del mercado, como ejemplo, los clientes. Siguiendo este esquema, empezamos por la otra oferta. En este caso, la diferenciación se logra teniendo en cuenta principalmente qué es lo que la empresa sabe hacer bien. Esto significa que las habilidades y las capacidades que una empresa posee pueden y deben ser utilizadas para la diferenciación. Utiliza la lógica del método racionalista deductivo, parte del concepto de estrategia genérica competitiva. Luego expone los conceptos de algunos autores. Esto se evidencia en la introducción cuando expone. En el primer apartado, por ejemplo, esto se va a estudiar qué se entiende por estrategia genérica competitiva, cuál es su naturaleza, en qué nivel se aplica, cuáles son sus fuentes, así como otras cuestiones relacionadas con la misma. En el segundo apartado, el autor expone que analizará las estrategias genéricas competitivas basadas en los argumentos de Michael Porter.
En el tercer apartado aborda las críticas que actualmente se le hacen con cierta profusión a la clasificación realizada por ese autor como exporter, señalando la conveniencia de revisar los anteriores conceptos a la luz de los problemas tanto conceptuales como empíricos encontrados. Por último, el autor manifiesta que va a analizar el modelo de negocio presentado por Bauman, como son las estrategias genéricas competitivas, especialmente relacionados con el reloj estratégico. ¿En qué consiste este reloj estratégico? Una explicación que voy a hacer aparte del texto. Consiste en una serie de rutas o trayectorias o caminos que son señalizados por las agujas del reloj que indican qué tipo de estrategia se debe utilizar. Es decir, las diferentes opciones estratégicas dependen de dos criterios: el alto o bajo valor añadido y el alto o bajo precio que los compradores perciben. Esta estrategia se puede clasificar en diferentes rutas. La primera de las rutas es una estrategia que se caracteriza por un precio bajo y un valor percibido también bajo. Esta estrategia hace que la empresa se enfoque en un segmento caracterizado por compradores que aprecian los precios bajos y no les importa en absoluto obtener otra cosa. Como parece evidente, este segmento debe de existir para que esta estrategia tenga éxito. Las empresas que siguen este planteamiento pueden verse atacadas por otras empresas, ya que es realmente fácil la imitación siempre que estas últimas sean capaces de conseguir unos precios más bajos que los que está planteando la empresa. Algunas compañías que pueden seguir esta estrategia las encontramos en el sector de las aerolíneas. Estas empresas, a costa de disminuir casi todo lo que no es estrictamente necesario para el vuelo, o sea que bajan todos los precios. Por ejemplo, intentan ofrecer un precio realmente bajo en sus vuelos, prescindiendo de los servicios de consumo en el vuelo, bajos valor de los tiquetes, etcétera, muchas condiciones para poder bajar el precio. La segunda ruta tiene que ver con posiciones de precios bajos y cierto valor percibido por los compradores. Así, la empresa mantiene un precio bajo para alcanzar una posición ventajosa, pero para manifestar esta última añade valor a su binomio producto-servicio para de esta forma sostener la citada ventaja. El problema de esta ruta es que sigue siendo una ruta realmente fácil de imitar, por lo que la empresa que la sigue tendrá que estar vigilante al respecto. Un ejemplo de esta estrategia es la del grupo de perfumería Super, empresa andaluza con relativamente pocas tiendas, que ofrece un binomio producto-servicio con cierto valor añadido respecto a la competencia a unos precios muy contenidos en todos sus establecimientos. La ruta número 3 sigue en la senda marcada por unos precios bajos, pero apostando por la diferenciación. Las empresas que siguen esta opción pretenden ser vistas como empresas que ofrecen productos o servicios baratos y a su vez con alto valor añadido. Ejemplo, un camino para introducirse en un sector como hizo Honda cuando se introdujo en los Estados Unidos, aprovechando un segmento desabastecido como el de los estamentos de automotores, y posteriormente pudo expandirse en este país. La ruta número 4, esta ruta la siguen las empresas que optan por una diferenciación de los productos o de servicios que ofrecen al comprador. Esta opción añade a un alto valor percibido un precio realmente alto. Esa es la que correspondería con una estrategia genérica de diferenciación en uno o varios atributos en concreto. De esta forma, se intenta ganar cuotas de mercado, ya sean ofrecidos mejores productos o servicios a un precio relativamente bajo
o se intenta mejorar la rentabilidad ofreciendo un precio relativamente alto. La ruta 5 es aquella que aporta un alto valor añadido a un precio alto. Es la típica estrategia que une diferenciación y segmentación. Es por ello que el precio puede ser elevado sustancialmente, ya que existe una serie de compradores que son servidos adecuadamente y diferenciadamente. Esta estrategia puede ser válida en productos o servicios en los que el precio sea percibido como muy importante. Es un factor diferenciador en el que los servicios o los productos únicamente pueden ser delimitados como superiores a los de las competencias cuando son consumidos. Un ejemplo se tiene en el turismo en la provincia de Jaén, en que la alcaldía, la localidad, el gobierno de esta provincia hace una cierta diferenciación en el sector turístico de esta provincia. Pretende cementar un turismo de interior y de calidad y de esta manera consolidar de una manera diferencial respecto al turismo del sol y la playa con relación a las otras zonas geográficas que estén en el contexto o alrededor de la provincia de Jaén. La ruta 6 desencadena en la asunción de que una empresa ofrece un producto o servicio de alto precio con algo de valor percibido por el comprador. Esta situación no debe conducir a una posición ventajosa que proporcione ventajas competitivas sostenibles. Es una situación no deseada, aunque entre esta y la ruta 7 y 8 es la mejor opción. Es una estrategia que suele utilizar las empresas que operan en régimen de monopolio y oligopolio, ya que en estos sectores la competencia no existe o es muy baja, de tal forma que no se necesita una opción estratégica más arriesgada. Un ejemplo de esta estrategia se presenta en las compañías eléctricas en España, aunque con ciertas variedades. Como se dijo al principio de esta ruta, no garantiza la viabilidad competitiva, aunque puede ser válida temporalmente por la existencia de mercados cautivos. Puede favorecerla, aunque se desaparezcan estos, la situación se vuelve insostenible. La ruta 7 también es considerada una ruta negativa para las empresas que la sigan y que operan en un mercado competitivo. Lógicamente, si el mercado conserva algún tipo de ineficiencia, como una insuficiente capacidad por parte de la oferta para poner a disponibilidad de la demanda los productos o servicios, puede ser viable. Por lo tanto, los comentarios efectuados para la ruta 6 respecto a las empresas monopolísticas o cuasi monopolísticas y los mercados cautivos sirven también para esta estrategia, pero en condición competitiva es una opción claramente que no es aconsejable e incluso peor que la ruta 6, pues en la 7 se reduce el valor percibido por el cliente más que en la 6, lo que tiene consecuencias muy negativas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en las empresas energéticas y gasolineras de España, como es de donde es este autor. Estas operan en mercados cautivos y se producen situaciones cercanas al cuasi monopolio, lo que facilitaría que opten por un tipo de estrategias diferentes. Por último, tenemos la ruta 8, que es también considerada una ruta condenada al fracaso. Esta opción consiste en un valor percibido muy bajo y un precio algo elevado. Esta estrategia puede enmascararse y puede verse como una ruta 1, por lo que algunas empresas pueden lograr algún tipo de ventaja competitiva hasta que el comprador se da cuenta de esta situación. Esta ruta puede llevar al fracaso a una empresa, a desaparecer definitivamente del mercado. Esta clasificación se fundamenta en dos hechos destacables.
Por una parte, en la consideración de que el precio y el coste no son conceptos unitarios, de tal manera que no es lo mismo competir en precio que en coste. Y en segundo lugar, en la confirmación de que las estrategias genéricas no son tan genéricas como Porter afirma, admitiéndose en cierta forma las situaciones contingentes, lo que hace que la generalidad deba ser más matizada. El reloj estratégico de Bowman brinda la posibilidad de moverse entre las rutas o de quedarse paralizado sin hacer ninguna acción. Esto significa claramente que los sectores deben ser analizados en un momento del tiempo y posteriormente de este tiempo, teniendo en cuenta los posibles movimientos de los compradores que alteran la posición competitiva global. Esta clasificación debe ser contemplada en la medida que complementa y de alguna manera sustituya a la teoría de Porter, tal y como Manuel Aranda Orgallán anteriormente ha manifestado. Lo que hoy en día es más realmente utilizada es la clasificación de Bowman. Puede ser adecuada más a la realidad empresarial y solucionar las críticas teóricas de Porter y conceptuales relacionadas con esta teoría. Por esto no nos debe hacer olvidar todo lo que ha dicho Porter, ya que algunos de los argumentos de este autor no contradicen los expuestos en este apartado, por lo que también deben tenerse en cuenta. El autor evidencia una carencia de compromiso, el autor del documento que estamos analizando, una carencia total de compromiso social con el sector al que le corresponde su trabajo. No hay compromiso social interno y externo, como en el contexto que aplica ese documento. El pensamiento del autor es objetivo, es un escrito sujeto a la realidad, en contexto y aplicación de las estrategias genéricas competitivas. El nivel de complejidad es disciplinar porque es aplicado a la administración de organizaciones y se evidencia a través de todo el escrito, porque referencia conceptos claves acerca de las estrategias genéricas competitivas de las empresas. El paradigma del autor es economicista, puesto que se encuentra estudiando estrategias de producción, costes y servicios como valores para medir el desarrollo y capacidad de compra y para medir el éxito de una empresa. En cuanto al paradigma de pensamiento de este autor, es crítico y lo manifiesta a través de la realidad en sus planteamientos fundamentados en la realidad y orientados a la comprobación confirmatoria, reduccionista, inferencial e hipotético deductivo. Es orientado al resultado. En este documento de este autor encontramos muchos vacíos, algunos vacíos, como por ejemplo no citan bibliografías, no hay referencias bibliográficas específicas. El texto, como un texto científico, tiene una redacción en primera persona que no se debe hacer en un escrito. El autor omite expresar su postura acerca de los conceptos presentados en su escrito. Además, no profundiza acerca del modelo de Bowman, como por ejemplo la propuesta realizada por Cliff Bowman, donde presenta 3 enfoques generales del pensamiento estratégico: el enfoque analítico, el clínico y el sintético. Dentro de ese enfoque analítico, que se refiere a la característica que tiene un proceso estratégico, en este caso sigue la lógica deductiva o inductiva. Se basa principalmente en aplicar el conocimiento a los resultados obtenidos, que pueden ser descriptivos, explicativos o predictivos. Este enfoque analítico utiliza datos cuantificables y técnicas de medidas indirectas con el fin de establecer un marco analítico correcto sobre el que toma decisiones. Este enfoque puede
permitir un tipo de planteamientos a los problemas que se presenten en la empresa. Esta perspectiva se centra, como su nombre indica, en analizar los datos para poder establecer una estrategia que consiga solucionar problemas que surgen en la empresa a raíz de conocer primeramente el marco analítico de decisiones. Además, el modelo presenta una serie de limitaciones que se pasan a describir, como por ejemplo establece la situación de análisis en la que el investigador no se involucra en lo que se está investigando, sino que observa simplemente desde la parte externa el problema. Esta separación hace que para el investigador sea muy difícil conocer el problema estratégico en profundidad y que se base exclusivamente en los datos cuantificables generados por la investigación. La última característica principal de esta escuela es que se considera monodisciplinaria, lo que limita la aplicación del enfoque y del proceso debido a su falta de coordinación con otras disciplinas necesarias para la formación de decisión. O sea que no es una disciplina interdisciplinaria, ella solamente se basa para investigar los datos. Este es un aporte investigado fuera del documento acerca de Cliff Bowman en su enfoque analítico. Y por último, los compañeros Carlos González y Ariel Padilla expondrán los otros dos enfoques, como es el clínico y el de configuración. Muchas gracias por haber escuchado esta exposición y espero que pueda ser de mucha utilidad.